menos 4,8% del PBI. Es decir, el gobierno, este gobierno, para mantener su deuda estable como porcentaje del PBI, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que su diferencia entre gastos e ingresos, gastos no financieros e ingresos, sea equivalente a 4,8% del PBI. De esta manera, su deuda no va a crecer en el tiempo. Y esa es la interpretación que nosotros tenemos que dar. Este resultado que está aquí tiene un nombre muy particular, que se usa bastante en la teoría de finanzas públicas. Este resultado que está aquí se conoce como el resultado primario estabilizador de deuda. Yo les hago una pregunta. Si este gobierno, esta economía, obtiene un resultado primario, un superávit primario, supongamos, no obtiene menos 4,8, sino, supongamos, menos 4,2. ¿Qué debería pasar con la deuda? ¿Incrementarse más allá del 60% o reducirse? ¿Qué creen que ocurra? La diferencia entre ingresos y gastos ahora es menor. O se han incrementado los gastos o se han reducido los ingresos. ¿Qué creen que pase con la deuda de este gobierno? ¿Se va a incrementar en el siguiente periodo o se va a reducir por debajo del 60%? Si yo reduzco el superávit primario. Va a aumentar. Va a aumentar, efectivamente. La única forma de mantener estable, constante la deuda es teniendo un superávit de 4,8% del PBI. Si tengo menos superávit, la deuda crecerá. Si tengo más superávit, 5 o 6%, la deuda caerá. Por ejemplo, en este mismo caso, ¿puedo borrar lo que está aquí a la derecha? Normalmente los gobiernos se ponen un nivel de deuda en el mediano plazo como meta. Por ejemplo, en el caso del gobierno peruano, la deuda actualmente es de aproximadamente 33% del PBI. 32 millones. 32, perdón. ¿Deuda en el extranjero o eso? Deuda total, sea en moneda nacional o moneda extranjera. Recordemos lo que vimos en la clase pasada. Aquí, nuestra tablita de deuda, que no la tocamos en su momento. Deuda como porcentaje del PBI, en el 2023, 32,9% del PBI. Siempre mirando el porcentaje del PBI. Objetivo del gobierno que esa deuda se reduzca por debajo del 30% en un lapso de 10 años. ¿Cómo logramos eso? De dos formas. ¿Qué son las variables que tiene el gobierno bajo su control? O mejoras tu diferencia entre ingresos y gastos, o tienes más crecimiento económico. Por ejemplo, el mismo ejercicio. Vamos a ver un caso 1. Ahora no tengo como objetivo una deuda de 60% del siguiente periodo. Soy un gobierno bastante ambicioso. Quiero una deuda del 50% del siguiente periodo. ¿Cuánto debería ser mi superávit primario? ¿Mayor o menor al que tenemos aquí? Mayor, ¿verdad? Mayor. Vamos a corroborarlo. La misma fórmula. 0,5, ¿cierto? La deuda del siguiente periodo. Menos 0,6, mi deuda del día de hoy. Y la misma expresión que tenemos aquí. Igual a déficit primario, 1 más la tasa de crecimiento, más, aquí tenemos 0,08, aquí vamos a poner esto de frente, ya lo tenemos, 1,02, muy bien, aquí, menos 0,1, ¿cierto? ¿Qué más tenemos aquí? Déficit primario más, ¿cuánto es esta multiplicación? Última hora para la multiplicación.
Ujú. Sí, ese mismo es. O no, no, no. 0.08 Sí, ese mismo. por 0.6. 0.048. Ah, verdad, ya está. Entre 1.02, ¿cierto? Esto va a pasar, este 1.02 va a multiplicar al 0.1. 1.02 por 0.1 menos 0.102 igual a déficit primario más 0.048. Déficit primario, ¿a qué va a ser igual? Esto va a pasar a restar al otro lado, ¿verdad? Más 0.048. ¿Estamos de acuerdo? Esto va a pasar aquí a restar. Menos 0.15. Igual a menos 0.15, que es equivalente a 15% del PBI. Es decir, si yo quiero reducir mi deuda de un periodo a otro en 10 puntos del PBI, tengo que incrementar de forma importante mi superávit primario. Tengo que hacer esa diferencia de ingresos menos gastos más positiva. ¿Por qué? ¿Cómo yo pago mis deudas? A partir de que genero superávit, ahorros el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, vamos a subir esto un rato. Un caso 2. Ya no soy tan ambicioso, ahora soy completamente pesimista. Y creo que la deuda del siguiente periodo va a ser igual a, ¿cómo lo hemos puesto ahí? Ahora va a ser 65% del PBI. Muy bien, ¿cuánto debería ser mi superávit primario? Debería ser menor a este 4.8, porque este es el resultado siempre que va a mantener mi deuda constante. Muy bien, ahora tengo aquí a la izquierda 0.65 menos 0.60 y a la derecha que voy a tener déficit primario más 0.048 entre 1.02, ¿cierto? Lo de la derecha no va a cambiar, esto va a seguir siendo lo mismo. Esto que está aquí entre corchetes es lo mismo, independientemente del ejercicio que estemos resolviendo, ¿cierto? Tasa de crecimiento no ha cambiado, tampoco el diferencial de tasa de interés crecimiento. Este es mi incógnita y este es mi deuda del día de hoy, valor ya fijo. Lo único que va a cambiar es este diferencial, dependiendo de qué objetivo tenga yo. Aquí mi objetivo, mantener la deuda estable. Aquí soy optimista y la quiero reducir. Aquí no soy tan optimista, voy a hacer que se incremente un poco, 5 puntos porcentuales. Muy bien, aquí tengo 0.05. Directo, 0.05 por 1.02. 0.05 por 1.02. 0.051. 0.051 igual a déficit primario más 0.048. Aquí tengo que el déficit primario va a ser igual a menos 99, 0.099, que es equivalente a menos 9,9% de PBI. No sé si soy malo. 0.003. Ajá, no le entendí. 0.051 menos 0.048. 0.0010. 0.00. Positivo. 003.
Ajá. Listo. ¿Qué significa esto? Déficit primario del 0,3% del PBI. Mi deuda se va a incrementar en 5 puntos porcentuales si la diferencia de gastos menos ingresos es igual a 0,3% del PBI. Incrementar mi deuda va a significar que yo pueda gastar por encima de mis ingresos. Si yo gasto por encima de mis ingresos, ¿qué consecuencias tiene eso? Que obviamente el siguiente periodo mi deuda se va a incrementar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y esto es la utilidad, esta es la utilidad que tiene la ecuación de dinámica de la deuda. Ver lo que puede suceder con mi deuda pública o cuánto necesito yo de déficit o superávit primario para lograr diferentes objetivos de deuda. Acá hay un tema también. Aquí mi variable objetivo es superávit primario. Yo podría cambiar de incógnita y hacerme la pregunta, por ejemplo, tengo un déficit primario de 4% del PBI. ¿Cuánto va a ser mi deuda el siguiente periodo? Y para eso tenemos un pequeño ejemplo aquí en la proyección, pero quiero saber si ya copiaron eso para poder bajar eso. Puedo bajarlo, ¿verdad, chicos? Porque aquí no se ve nada. Muy bien, el objetivo de este análisis son 2 puntos. Analizar la variación de la deuda en el largo plazo y cuánto de resultado primario y o crecimiento económico necesitamos para tener una deuda sostenible. ¿Qué significa tener una deuda sostenible? Una deuda que presente o que no presente una trayectoria creciente en el tiempo. Es decir, que no esté creciendo cada periodo, sino que en el peor de los casos se mantenga constante. Por eso nos interesa el resultado primario estabilizador. Lo mínimo que necesitamos para que la deuda al menos esté constante y en el mejor de los casos cayendo en el tiempo. Otra forma, aparte de generar superávits para que la deuda caiga, mayor crecimiento económico. Vamos a ver un ejercicio en el repaso. Por ejemplo, para ver cómo se puede hacer proyecciones de la deuda pública a partir de información solamente de un periodo de tiempo. Por ejemplo, tenemos esta información. 2 países. Un país inicia su deuda, el 2024 con una deuda del 70%. Otro país tiene una deuda pública el mismo periodo del 80% del PBI. Y ambos tienen los mismos indicadores macro: tasa de interés, crecimiento y déficit primario. Aquí la incógnita ya no es déficit primario, porque ya lo conozco y ya lo proyecto. ¿Cuál es mi incógnita? La deuda del siguiente periodo. Muy bien. Con esa información yo puedo calcular la deuda y el número de periodos que me den información. Aquí tengo información hasta el 2055. Muy bien, yo puedo calcular en cada punto del tiempo el nivel de deuda y ver si estos indicadores hacen que la deuda de cada uno de estos países sea sostenible. La pregunta es, ¿será sostenible? Obviamente este ejercicio no lo vamos a calcular año por año, porque nos vamos a quedar aquí hasta el día jueves. Para eso tenemos Excel. Por ejemplo, el Excel de este cálculo está en el aula virtual, para quienes han tenido la oportunidad de ver. Tenemos el punto de inicio del 2024. Un país empieza con 70%, el otro con 80%. Como pueden ver, hay un país que tiene una deuda sostenible, que se va a ir reduciendo en el tiempo a pesar de tener un incremento inicial fuerte. El otro, deuda no sostenible, su deuda explota en el tiempo, presenta una tendencia creciente. ¿Cómo calculamos eso?
Este pequeño Excel bastante simple nos permite jugar con supuestos de deuda pública. El ejercicio que está aquí es el punto de partida inicial, el mismo que está en el PPT. Iniciamos con diferentes niveles de deuda pública, 70 y 80% del PBI, y utilizamos los supuestos. ¿Qué tenemos que hacer? Eso que ven aquí arriba es la ecuación de dinámica de la deuda, nada más. ¿De qué forma expresada? A ver, vamos a borrar esto. Sabemos que nuestra ecuación de dinámica tiene esta forma. ¿Cierto? Muy bien. Lo que vamos a hacer es bastante simple. En función del resto de variables. ¿Listo? Y de esta manera encontramos la deuda en cada punto del tiempo. Misma fórmula en cada punto del tiempo. Y de esta manera podemos encontrar la trayectoria de la deuda pública únicamente sabiendo el punto de partida. ¿Qué factores pueden hacer que la deuda se reduzca o caiga? Por ejemplo, en el país que tiene un stock de deuda del 80%, la línea azul. Supongamos que ya no crece a 4%, que es la línea que está aquí. Ya no presenta una tasa de crecimiento del 4%, sino ahora va a crecer 8% aquí en adelante. ¿Qué va a suceder? Eso va a hacer que su deuda caiga instantáneamente. Otro factor que va a hacer que la deuda de este gobierno caiga: déficit primario de 4%. ¿Queremos hacer esos déficits? Si lo hacemos más negativo, es más superable. Y de esta manera la deuda cae. Cambiando dos variables únicamente que están bajo nuestro control: que la economía pueda crecer más o que el gobierno recaude más ingresos o gaste menos. Estos ejercicios no son propios de esta clase. Si por ejemplo nosotros vamos a la página del Ministerio de Finanzas y vemos sus informes donde presentan la trayectoria de la deuda pública, normalmente esa trayectoria es un análisis de mediano a largo plazo. Vamos a ver si tienen esto. Por ejemplo, ¿qué hace normalmente el Ministerio de Economía? Hace escenarios de riesgo con la deuda pública. Lo que nosotros hemos hecho aquí también se le conoce como proyección determinística de la deuda pública. Es decir, proyectar a partir de variables puntuales qué va a pasar con la deuda pública de aquí en adelante. Lo mismo hace el gobierno, tiene un escenario base. Un Excel un poco más complicado. ¿Con cuánto va a crecer la economía en los siguientes años? ¿Cuánto va a tener de superávit primario en los siguientes años? Y con eso pueden proyectar la deuda pública. ¿Qué hace a continuación? Escenarios de estrés. ¿En qué consiste el escenario de estrés? El gobierno supone que, por ejemplo, que la economía crece 4%. Un escenario de estrés es, ¿qué sucede si crece 3 o 2%? ¿Cuánto va a ser la deuda pública? Choque de PBI. En este caso son choques positivos, por eso la deuda se va hacia abajo. Ya no crece 4, sino crece 6, por ejemplo, en este caso. La deuda se reduce, como hemos visto hace un momento. Choque de resultado primario. Resultado primario. Si la economía tenemos un mejor resultado primario, la deuda cae por debajo del escenario base. Aquí hay otros choques adicionales, uno que no hemos visto, que es el tipo de cambio. A esta ecuación
que está aquí es la ecuación más sencilla de la dinámica de la deuda. Esta la podemos todavía hacer más compleja, incorporando que, por ejemplo, aquí estamos asumiendo que el gobierno se endeuda en soles, en su misma moneda en la que genera ingresos y gasta. Pero sabemos que el gobierno también tiene una parte de deuda externa, entonces esto puede estar influenciado también por el tipo de cambio. Por lo tanto, también se puede hacer un escenario con tipo de cambios. Aquí esta cuestión de negativos. Escenario base, menos PBI, más deuda. Menos resultado primario, más deuda. Más tipo de cambio, más deuda. Y si todas las catástrofes se juntan al mismo tiempo, mucho más deuda. Línea plana. Y para eso sirve este análisis, para hacer proyecciones de la deuda pública. Con mucha seguridad nosotros vamos a tener uno de estos casos dentro de 3 semanas, durante nuestro examen final. Me falta poco. Muy bien. Y eso es lo que nos quedaba pendiente de la clase anterior. ¿Alguna duda, pregunta? Chicos, ¿está todo claro? ¿Está todo claro? Muy bien. ¿Puedo borrar esto en la pizarra? Relación determinística de Vamos a cambiar de tema. Ya abarcamos una parte de la política fiscal y ahora nos vamos a ir a hablar de la contraparte, política monetaria. Aquí vamos a ver uno que otro tema que ya hemos visto en macro 1. Y espero que lo recuerden porque vamos a salir a la pizarra. política. Un pequeño bosquejo de cómo es la política monetaria en la realidad, al igual que lo hemos hecho con la política fiscal. Antes de pasar a la parte monetaria, ¿tienen alguna duda sobre lo que hemos visto hace un momento? No hay ninguna duda, entonces podemos pasar a política monetaria. Muy bien. La política monetaria, en estricto, va a ser la política macro que se encarga de velar por el buen funcionamiento del mercado monetario. Muy bien, ¿qué entidad es la encargada de llevar la política monetaria en nuestro país? Banco Central de Reserva. El encargado, efectivamente, es el Banco Central de Reserva. ¿Y cuál es el objetivo del Banco Central de Reserva respecto a la política monetaria? ¿Qué objetivo tiene el Banco Central y qué significa para nosotros esta frase, el buen funcionamiento del mercado monetario? ¿Qué creen que significa? El objetivo del Banco Central y de la política monetaria en general. Está relacionado a la inflación. ¿Qué cosa quiere con la inflación? Que sea muy grande, que sea muy pequeña, que no exista. Todos estamos de acuerdo que tiene que ver con la inflación. ¿Sí? Muy bien. 50% de la respuesta. ¿Pero qué cosa quiere el Banco Central con la inflación? ¿Eliminarla? No, eliminarlo no. ¿Tasas de inflación negativas? Que sea
Positivas muy grandes, positivas muy pequeñas. Positivas pequeñas. Crecimiento moderado del nivel de precios. ¿Cuál será más bonito? Crecimiento moderado del nivel de precios. Muy bien. El objetivo del Banco Central, estabilidad de precios. Muy bien, una palabra que vimos en la primera clase, en macro 1, cuando hablamos de los objetivos de política macro. Efectivamente, todos nos recuerdan su cara, estoy bien. Muy bien, ¿y qué significa estabilidad de precios? Lo que acabamos de mencionar hace un momento. Que la tasa de inflación crezca moderadamente. En estricto, que la tasa de inflación se ubique dentro de un rango de tolerancia. Estabilidad de precios. La tasa de inflación se ubique en un rango de tolerancia. ¿Y quién va a determinar ese rango de tolerancia, en donde la inflación no puede crecer más allá de ese umbral? Obviamente lo va a determinar el Banco Central. Y bien, ya tenemos, ¿cuántos puntos tenemos que ver? 3 puntos nada más. Y la parte de actividades son un poco de preguntas teóricas, donde una probablemente se vaya a dejar. Una. Es como ven. ¿Cuál? Muy bien. Antes de hablar en estricto de cómo se lleva a cabo la política monetaria, vamos a recordar algo que vimos el ciclo pasado. ¿Dónde lo colocamos? Por acá. Que le vamos ahora a llamar con su nombre tal cual es. La hoja de balance del Banco Central de Reserva. Y para esto nos hacemos una pregunta que ya hemos visto antes. ¿Cómo crea dinero el Banco Central? Muy bien, esa respuesta la sabemos casi todos con excepción de 3 personas. O por lo menos está anotado en nuestro cuaderno del ciclo pasado. Muy bien. Recordar esta pregunta, ¿cómo cree el Banco Central dinero? Recordemos que hay una relación. ¿Qué variable asociada a la política monetaria está en nuestro ya olvidado modelo ISL? Demanda agregada. ¿Cuál es la variable que está bajo el control del Banco Central asociada a la política monetaria en nuestro modelo ISL? La oferta de dinero. Bien. Esa oferta de dinero está estrechamente relacionada a lo que nosotros ya conocemos como base monetaria. Por un lado tenemos la oferta de dinero, que va a tener una relación estrecha con la oferta monetaria. ¿Ya nos acordamos? ¿O no? Más o menos. Muy bien, esta parte es sumamente importante porque muchas variables que aparecían en el ciclo pasado le vamos a encontrar un poco más de sentido. Aquí hay una relación que viene determinado por una variable que en este caso vamos a denominar como gamma, para guardar relación con el que está en el requisito. El ciclo pasado le pusimos T. Pero igual tienen el mismo nombre. ¿Cómo se llama esta variable? ¿Encaje? Más adelante. Voy a bajar un punto y que me den responden correctamente. Ya, menos un punto. ¿Quién más quiere responder? Multiplicador bancario. Perfecto. ¿Qué valor tiene el multiplicador bancario? ¿Es un número positivo, negativo, mayor a algo, menor a algo, igual a algo? ¿Se lo hemos olvidado?
por suerte tenemos esta clase. El multiplicador bancario es un número siempre mayor que 1. Si el Banco Central imprime, por ejemplo, base monetaria, ¿qué cosa era? La impresión de billetes y monedas por parte del Banco Central. Nosotros cuando vemos el modelo ISLN asumimos que este multiplicador es igual a 1, así que podemos hablar de oferta monetaria como impresión de billetes y monedas por parte del Banco Central. Pero en estricto la relación es la que tenemos aquí. El Banco Central imprime 100 soles de billetes y monedas, y a la economía ¿cuánto llega? Más de 100 por el valor del multiplicador bancario. Muy bien. Para recordar eso, ¿puedo borrar esta parte de la pizarra? Perfecto. Muy bien, para entender el proceso de creación del dinero, lo vamos a ver en unos 3-4 pasos. Algo que no está bien, ¿ok? Supongamos que el día de hoy, vamos a separar esto por partes. El Banco Central decide emitir 100 unidades monetarias, o 100 soles. Muy bien. De alguna forma que mencionamos el siglo pasado, pero en estricto vamos a ver cómo llegan esos 100 soles los agentes económicos. Muy bien, en el paso 2 tenemos que esos 100 soles llegan a un agente económico que vamos a llamar a un agente económico 1. ¿Cómo llega a este agente económico? Todavía no lo sabemos. Pero va a ser mediante uno o un par de instrumentos que tiene el Banco Central para lograr este traspaso de dinero. No es simplemente que el Banco Central imprime 100 soles y se los da a ustedes en su mano, saliendo de la universidad. No, sino que tenemos un mecanismo para que esto se dé. Muy bien, los 100 soles llegan al agente económico 1. ¿Qué sucede como siguiente paso? El agente económico 1 deposita ese dinero en el banco, vamos a denominar A. Y este banco presta el dinero a un agente económico que vamos a llamar ahora como B. ¿Puedo borrar lo que está aquí a la derecha, chicos? Perfecto. Recordemos nada más que existe esa relación. Muy bien. Recordamos el estado de situación financiera de los bancos comerciales. Aquí tenemos un banco comercial que hemos denominado como A. Un banco A que, dado que ustedes han llevado su curso de contabilidad o mate financiera, sabemos que es un estado de situación financiera. Tenemos por un lado activos, pasivos. Vamos a asumir que no existe patrimonio. Muy bien. La base monetaria se registra como un pasivo del banco comercial, por el valor de 100. La pregunta es, ¿el banco comercial A
puede prestar el 100% de estos recursos al agente económico 1? No, ¿verdad? Solamente puede prestar una proporción de esos recursos. ¿Qué variable determina cuánto puede prestar el banco A este agente económico? Tasa de interés. Esos son los depósitos, perdón. Depósitos, no vas a manejar. El agente económico 1 deposita todo su dinero en el banco A. Estos son depósitos. Pero igual, la pregunta es la misma. Estamos de acuerdo que no deposita el 100% de sus recursos. ¿Qué determina qué porcentaje puede prestar el banco comercial A? Tasa de encaje. Que es uno de los instrumentos de política que ustedes vamos a ver en un momento. Ya lo mencionó su compañera hace un momento. Vamos a tener una variable R que vamos a denominar como tasa de encaje. Perdón, vamos a poner mejor. Sí, para no hacer esto, este lo vemos por acá. Ajá, listo. A la tasa de encaje la vamos a denominar como D. En los libros de texto van a ver que lo denominan como E minúscula, lo vamos a confundir con el tipo de cambio, o como R, lo vamos a confundir con la tasa de interés más adelante. Sí, la vamos a llamar tasa de encaje. Vamos a suponer en nuestro caso que es 10%, que significa que los bancos comerciales únicamente pueden prestar el 90% restante. Esto significa que al agente económico 2 solamente se le puede prestar ¿cuánto dinero? 90. Y se va a quedar como encaje en la bóveda del banco la diferencia. Y tenemos activos iguales a pasivos, lo cual siempre se debe cumplir. Muy bien, el banco presta el dinero a un agente económico 2. ¿Qué hace este agente económico 2? El agente, vamos a abreviar esto, 2, deposita el dinero en el banco B. Este banco lo presta, o mejor dicho, presta todo el dinero a un agente 3. Y como paso final, el agente 3 mantiene el dinero en efectivo. Muy bien. En un primer paso, al agente económico 1 le llegaron 100 soles del Banco Central. Este agente económico 1 decidió depositar esos 100 soles que le llegaron del Banco Central en este Banco A. El Banco A, obviamente, ¿qué hace con el dinero? Lo va a prestar. Se lo presta a un agente económico 2. ¿Cuánto presta? 90. ¿Cuánto se queda de la bóveda del banco comercial? La tasa de encaje, el 10% de sus depósitos. Muy bien. Este agente económico 2, que tiene 90 soles, ¿qué es lo que va a hacer? Va a depositar todo su dinero en el banco B. Tenemos el banco B, que vamos a tener también nuevamente activos, pasivos. El agente económico 2 deposita todo su dinero. Los depósitos son iguales a 90. ¿Qué hace el banco B con ese dinero? Se lo va a prestar a un agente 3. ¿Cuánto le puede prestar a este agente económico? Como máximo
81, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y el encaje, el 10% de los depósitos. 9. El agente económico 3, este dinero, 81 soles, lo mantiene en efectivo. Y listo. Ese es el proceso de creación de dinero. Recordemos la relación que acabamos de ver hace un momento entre cantidad de dinero y base monetaria. Muy bien, ¿cuánto es la base monetaria según este caso? 100. ¿Cuánto es la cantidad de dinero en la economía? Regresamos al ciclo anterior. ¿Cuál es la definición del dinero? ¿La suma de qué elementos? Circulante más depósito, ¿cierto? ¿Qué cosa es circulante? ¿Recordamos? Dinero en efectivo. El dinero que ustedes tienen en su cartera, billetera, Ya, profe, no va. depósitos. ¿Cuánto tenemos como circulante? El dinero que el último agente económico mantiene en efectivo. 81 soles. ¿Cuánto existen de depósitos en esta economía? 110, 190. 190. ¿Cuánto es la cantidad de dinero en la economía? Yo he dicho no. 271. ¿A qué es igual el valor del multiplicador bancario? Cantidad de dinero sobre base monetaria, ¿cierto? Esto pasa a dividir aquí a la derecha, a la izquierda. Denominador 271. Base monetaria 100. Multiplicador 2,71. ¿Qué significa esto? Por cada sol que crea el Banco Central, a la economía llegan 2 soles con 71. Ese número real lo estamos inventando. Vayamos a la página del Banco Central un rato. Félix, ¿tú estás en nivel? Aquí está, multiplicador bancario. Aquí está, multiplicador monetario, por ejemplo, página del Banco Central. No quería. Esta semana estamos full. Nos condicionó el profesor. ¿Por qué quieres? Bajo nota. Eso sí. Por ejemplo, tenemos aquí el valor del multiplicador monetario para el caso peruano, mensual, enero 2018, abril 2025. Es un número siempre mayor que 1, incluso en este caso, mayor que 3. 3 puntos y algo, casi siempre, promedio. ¿Qué significa eso? Por cada sol que emite el Banco Central, a la economía llegan 3 puntos y algo soles. ¿Por qué se da este efecto multiplicador? Por el funcionamiento del sistema financiero. Por ejemplo, una política monetaria contractiva. ¿En qué consistía? ¿Recuerdan cuando veíamos el modelo ISLM hace unas semanas y el ciclo pasado? Incrementar o reducir la oferta de dinero. Reducir, ¿verdad? Muy bien. Una forma de aplicar política monetaria contractiva en la vida real es incrementando la tasa de encaje. Por ejemplo, si yo incremento la tasa de encaje, en este caso, que no sea 10, que sea 50%, ¿cuánto le puedo prestar a este agente económico?
50 nada más, ¿verdad? Llegan aquí 50. ¿Cuánto le puedo prestar aquí? 25 nada más. ¿De acuerdo? Base monetaria, 100. Cantidad de dinero circulando en la economía, 25 más 50 más 100, ¿cierto? Depósito, perdón, circulante, depósito inicial. ¿Cuánto es esto? 175. ¿Se redujo la cantidad de dinero en la economía? ¿Estamos bien? Sí. Ahí está. 175, ¿verdad? Y el valor del multiplicador bancario por defecto se reduce de 2.7 a 1.7. Una forma de aplicar política monetaria entonces diferente a reducir o incrementar la oferta de dinero, incrementando la tasa de encaje. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante nuevamente. La tasa de interés referencial. Ahorita vamos a hablar de la tasa de interés. Todo lo vamos a ver en la clase de interés. Muy bien. El Banco Central, vamos a ver en un momento, tiene 5 instrumentos de política monetaria. Uno de ellos, la tasa de interés de referencia principal. Otro instrumento, la tasa de encaje. Y 3 instrumentos más. En donde 2 de esos instrumentos adicionales que nos falta nombrar es el mecanismo de cómo llega el dinero a la gente económico. Muy bien, ¿puedo borrar esta parte del pizarro, chicos? La parte de la izquierda, te lo voy a dejar unos minutos más. Entonces, una forma de aplicar política monetaria contractiva, incrementando la tasa de encaje. Si yo preguntara un verdadero y falso. Política monetaria expansiva, reduzco la tasa de encaje. Cuando es menos expansivo, ¿no? Sí. Es más. Muy bien. Nosotros hace un momento hemos mencionado que el Banco Central tiene como objetivo la estabilidad de precios, que no es otra cosa que la inflación se encuentre en un rango de tolerancia. Muy bien. Que los bancos centrales tengan como objetivo la inflación y que se encuentre siempre dentro de un rango tiene un nombre. Relacionado a este tercer punto que tenemos que ver el viernes. Diseño de la política. De ahí en un momento vamos a regresar la hoja de balance del Banco Central porque nos ha quedado algo pendiente. Inflación, rango de tolerancia. Se dice entonces que el Banco Central sigue un diseño de metas explícitas de inflación. El objetivo del Banco Central es tener una inflación meta. Banco Central tiene una meta de inflación anual, inflación anualizada. Un valor puntual. ¿Cuánto será ese valor puntual? 0, 1, 2, 3, 4, 5, y así me voy a hacer 100. ¿Cuánto creen que sea ese valor puntual de meta de inflación que tiene el Banco Central? Está entre 1 a 3%. Ese es el rango de tolerancia. Muy bien, vamos a colocarlo aquí también. Tiene una meta puntual, pero la inflación puede ubicarse, como hemos mencionado arriba, en un rango de tolerancia. Como menciona su compañera, ese rango
es de una cota inferior de 1 y una cota superior de 3%. Pero hay un valor puntual que debe tomar la inflación como meta, que obviamente se va a ubicar en este rango. Es decir, nos quedan pocas opciones. 1.1, 1.2, 1.3, 2.9. ¿Cuánto creen que sea el rango, o mejor, la meta de inflación del Banco Central? Cultura general, chicos. 2%. 2,0. Pero sabemos que es bien difícil lograr un valor puntual para el crecimiento de los precios a lo largo de los años. Por eso, el Banco Central se establece que la inflación puede ubicarse siempre en este rango. ¿Por qué creen que un rango? ¿Por qué no queremos tal vez inflación cero o inflación negativa? Que los precios caigan, que caigan. ¿Qué pasaría si los precios caen cada momento? Hay deflación, muy bien. Si ustedes fuesen el productor de un bien cuyo precio cae y sigue cayendo, ¿producirían ese bien? ¿Sería rentable producir ese bien? Regresemos a nuestra teoría micro. ¿Recuerdan nuestra teoría de costos? Costo variable medio, costo total medio, costo fijo medio. Hay un punto de equilibrio en donde la empresa deja de producir, ¿cierto? Cuando el precio es menor al costo variable medio, ¿estamos de acuerdo? Si ese precio cae, si el precio originalmente se explica por encima del costo variable, bacán, produzco y tengo beneficios. Entonces el precio en cada periodo cae. En algún momento se ubica por debajo del costo variable, deja de producir. Muy bien, pero ¿qué pasa en sentido contrario? Si los precios incrementan. ¿A quién afectamos? A nosotros. ¿Cierto, verdad? No voy a poder comprar la cantidad de bienes y servicios que yo quisiera porque los precios están que suben. Entonces, tengo que conciliar dos puntos de vista. Punto de vista de la empresa, punto de vista del consumidor. Al consumidor no le conviene que los precios suban. A la empresa no le conviene que los precios bajen. ¿Qué hago? Un rango. Un crecimiento moderado de los precios. Entre 1 y 3%. Que no favorece ni al empresario ni perjudica mucho al consumidor. La pregunta es, ¿cómo el Banco Central puede lograr que la inflación se ubique dentro de este rango de tolerancia? Muy bien, y para eso tenemos los instrumentos del Banco Central. Antes de pasar a la parte de instrumentos, vamos a ver un pequeño gráfico. Muy bien, un poco de historia. El esquema de metas explícitas, es decir, desde qué año el Banco Central tiene como meta un nivel de inflación puntual con su respectivo rango de tolerancia desde el año 2002. Este rango de tolerancia no ha sido el mismo desde que se implementó el esquema de metas explícitas en el año 2002. Entre el 2002 y el 2006, el rango de tolerancia era un poco más alto, entre 1.5 y 2%, entre 1.5 perdón, y 3.5, con una meta puntual de 2.5%. El que tenemos aquí, y es el que está vigente hasta ahora, se aplica desde el año 2020 en adelante. Es lo mismo que dice ahí en el texto. ¿Qué tenemos ahorita en pizarra? Un gráfico que para el momento del tiempo me parece que hemos visto. La línea azul de evolución de la inflación. Mensual desde enero del 2003 hasta, en este caso, mayo del 2025. ¿Qué creen que sea esa línea roja punteada hasta aquí? El rango de tolerancia.
entre 2003 y 2006, en este caso no hay información del 2002, 1.5, 3.5. Obviamente la inflación jamás está en el punto medio, 2.5, sino que es algo que fluctúa. Del 2007 en adelante se reduce el rango de tolerancia. Tenemos episodios puntuales en donde la inflación se ha ubicado bastante fuera de ese rango, más hacia arriba que hacia abajo. 2008-2009, crisis financiera internacional. 2021-2022. Pandemia no, pandemia fue en el 2020. 21-22 es debido a 3 factores. El primero, guerra Rusia-Ucrania. El segundo, Efecto del reactiva. más que efecto, es el efecto de la reactivación económica. Luego de un periodo un grupo de personas en el 2020 estuvieron encerradas en sus casas, no consumieron bienes y servicios, y en algunos casos ahorraron, comenzaron a gastar mucho en el 2021, generando un incremento de precios. Y el tercer y último factor, el factor político. Como vimos hace varias clases hacia atrás, el tipo de cambio se incrementó bastante en agosto del 2021, más o menos en esos meses. Y el tipo de cambio fue un componente bastante importante de la inflación, del cual ya hemos hablado el año pasado, que es la inflación importada. Lo que pasa en Estados Unidos. En realidad, aquellos bienes cuyo valor depende del tipo de cambio, bienes importados y bienes cuyos insumos dependen mucho de bienes importados, por ejemplo el pan. Por eso uno de los instrumentos del Banco Central busca estabilizar el tipo de cambio o reducir su volatilidad. Entonces tenemos 5 instrumentos: tasa de referencia, tasa de encaje, uno que va a estar relacionado al tipo de cambio y los otros 2 van a responder esa pregunta de cómo llega el dinero a la gente económica. Bien, hablemos entonces de los instrumentos de política, pero lo vemos luego del break. Hijo, Son esa referencia tasa de encaje. 8 y 18, regresamos a la media, chicos, Solo para hablar de los escuché dos. instrumentos de política.